le vamos a dar la palabra a Carolina Carman, que va a hablarnos de Juan B. Justo y la preeminencia de los factores económicos en la Revolución de Mayo. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Estoy especialmente agradecida porque, como le dije a los organizadores cuando me convocaron, yo no soy especialista ni en la figura de Justo ni en temas de historia de la izquierda, así que estoy aprendiendo mucho de esta mesa de mis colegas. Mi campo de estudio es el de los museos y en vinculación a esto trabajo mucho en cuestiones de historiografía. Y cuando me puse a releer la teoría científica de la historia y la política argentina, esta conferencia que pronuncia Justo en 1898, a propósito de esta invitación, pensaba que mientras los protagonistas de los temas que yo investigo estaban viendo las diferentes maneras de poder construir una conciencia nacional y con esto también reforzar el orden social, y bueno, en esto los museos desempeñan un papel central, Justo va en otra dirección, porque él está indagando el pasado, al contrario de estos otros actores, pensando en cómo transformar ese orden social hacia el desarrollo del socialismo. Y estos intereses efectivamente conviven en ese espacio historiográfico, que aún no lo podemos denominar campo, que está en formación en la Argentina de fines del siglo XIX, de modo que en el primer momento de mi exposición me voy a concentrar en tratar de pensar un poco cómo es ese campo y cómo se inserta allí la figura de Justo. Decía que es un campo de formación, Alperín Tonghi lo ha definido como un momento de transición entre aquel primer momento de los llamados padres de la historiografía argentina, que son básicamente Bartolomé Mitre y Shakespeare López, cuando se empiezan a configurar estas primeras miradas más sistemáticas en el pasado nacional, y el momento ya de profesionalización del campo, que se sitúa más en torno a la década de 1920 con la formación de la nueva escuela histórica, que lo que la va a caracterizar más que nada es la coincidencia en torno a ciertas reglas metodológicas acerca de cómo pensar el pasado, más que en las interpretaciones sobre ese pasado. En ese punto, digamos, también no hay homogeneidad. Entonces este es un momento caracterizado por búsquedas metodológicas diversas hacia ese pasado, también por el intento de ver esto que decía de cómo construir conciencia nacional en torno a esa historia argentina por parte de varios de estos intelectuales, muchos de los cuales se nuclean en la Junta de Historia y Numismática Americana, formada en 1893. Claramente Justo no forma parte de este grupo. Sus intereses son diferentes, pero sí hay un contexto de producción común, que está marcado, yo diría, por tres grandes problemas. Por una parte, bueno, es un momento de plena inserción, como sabemos, capitalista de la Argentina. Esto trae tres grandes núcleos problemáticos. Por un lado, el tema de la cuestión social, esto del fenómeno de la inmigración masiva, de los nuevos movimientos sociales. También la cuestión política asociada a las demandas de participación, a los mecanismos que restringen la participación política en este régimen de pautas republicanas y al mismo tiempo oligárquicas, y la cuestión nacional, que se vincula con esto de la definición, el intento de definición y construcción de una conciencia nacional hacia la cual se ponen muchas energías en varios de estos intelectuales que están muy preocupados sobre cómo llevar adelante esta tarea. Y en esta cuestión en particular hay una marca como muy singular en el pensamiento de Justo, en la que me quiero detener un momento, que tiene que ver con su idea sobre el patriotismo. Él, en la conferencia Socialismo y Patriotismo, que pronuncia en 1897, él va a decir que compone lo que llama el patriotismo vulgar a la construcción de ciudadanía política de la mano de las ideas socialistas. Su oposición, o sea, a la idea de patria no es completamente tajante. De hecho, él en la conferencia de la teoría científica de la historia va a sostener que mientras la humanidad no tenga una sola bandera, que sería como la aspiración al futuro, la Argentina, él quiere que la Argentina o la sudamericana flameen estas tierras, ¿no? Entonces hay como un ayornamiento a esta idea, pero obviamente va a defender un criterio internacionalista marcado por la defensa de los intereses comunes de clases, entre argentinos y extranjeros, de la clase proletaria,
Y entonces por eso va a asociar esto de la idea de patria con las glorias burguesas y con esto de que esto no contribuye en nada al desarrollo de la clase trabajadora en los términos en que él lo está pensando. Bien. Otra marca epocal que caracteriza a todos los miembros de este grupo es esta idea de ciertas marcas positivistas, esto que Oscar Terán ha llamado la cultura científica. Muchos de ellos son médicos, también Juan B. Justo lo es. No es un positivista, pero sí comparte este clima de la idea de una historia científica, de una teoría sobre el pasado que se ajusta a leyes progresivas. Pero también, como acá ya se dijo en la mesa, él va a cuestionar muchas de estas premisas, sobre todo va a ser muy crítico con algunas de las miradas sobre el diálogo entre la historia y las ciencias naturales, y va a pensar que por más que existan leyes sistemáticas y se puedan establecer teorías, es necesario desarrollar una mirada que sea siempre historicista sobre el pasado, es decir, que se pueda concentrar o pensar en las diversas experiencias históricas, y entonces, en este sentido, las doctrinas no pueden ser pensadas de una forma dura porque eso imposibilitaría la comprensión de la realidad histórica, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay como una vocación de historiador y un talento de historiador injusto que es bien interesante para señalar. Bien. Después, otra marca que comparten los miembros de este campo y que está muy clara en Justo, es que todos ellos llevan adelante indagaciones intelectuales, pero al mismo tiempo estas indagaciones no son de laboratorio, de escritorio, sino que se cruzan todo el tiempo con sus trayectorias políticas y su actividad, ya sea como funcionarios o como militantes políticos. Esto es una marca de todos estos intelectuales, y esto hace que en sus indagaciones sobre el pasado se advierta con mucha claridad cuáles son sus preocupaciones sobre el presente en el que viven. Con la diferencia de que la mayor parte de los miembros de este campo, como dije antes, están pensando en cómo consolidar el orden social, cómo resolver los problemas que amenazan ese orden, mientras que Justo, bueno, tal vez también ingenieros, están pensando en cómo transformarlo. Entonces yo, por ejemplo, pensaba comparativamente, algo que voy a retomar después, en la mirada sobre las masas populares, sobre los gauchos, las montoneras del siglo XIX, y pensaba en la interpretación de Ramos Mejía, la idea de las multitudes y demás, como cuando él está pensando cómo son esas multitudes del siglo XIX, también está preocupado por las multitudes y el desorden social de su propio presente. Y esto, desde otra matriz, desde otro enfoque, también está presente en Justo, cuando él piensa en esos gauchos, en esas clases trabajadoras campesinas, como las define en otros pasajes, también está pensando en la lucha de clases de su propio tiempo, como me voy a referir más adelante. Bien, entonces, siguiendo con esta idea, esta conferencia, que pronuncia en el Ateneo en 1898, tiene un carácter que es claramente histórico y es político. De hecho, la primera parte es de análisis histórico de la Revolución de Mayo y las guerras civiles del siglo XIX, y la segunda parte es casi como un programa político y una crítica a la Argentina del sujeto presente. Y hay un interés en indagar el pasado buscando el origen del desarrollo capitalista en la Argentina y el origen de la conformación y la lucha de clases en ese pasado nacional. Entonces, él, ¿qué operación intelectual está queriendo hacer? Me parece enraizar el pensamiento socialista en la historia del país para encontrar una línea de continuidad en ese desarrollo y en esa lucha de clases entre pasado y presente, y también pensando cuáles pueden haber sido los errores, las falencias de las clases desposeídas del pasado en ese proceso de lucha, que se puedan modificar hacia un desarrollo socialista futuro en esa Argentina de fines del XIX, donde está pensando estos problemas. Entonces, hay una preeminencia en su análisis del fundamento económico de la Revolución de Mayo, y la otra clave, son dos claves de análisis. Por un lado esto, la preeminencia de los factores económicos,
y por otro qué pasa con la lucha de las masas populares, cuál es la participación, el nivel de participación y las características de las masas populares en la Revolución de Mayo y en las guerras civiles del siglo XIX. Esos eran como los dos grandes ejes de su indagación sobre el pasado nacional. Bien. Sobre el primer punto de la preeminencia de los factores económicos en la crisis del orden colonial y la Revolución de Mayo, justo va a tomar explícitamente algunos elementos de la teoría marxista sobre los modos de producción, la relación entre estructura y superestructura, y va a decir que particularmente en la Argentina el fundamento económico de la Revolución de Mayo es absolutamente evidente, inclusive dice los movimientos religiosos, políticos y filosóficos que ocultan el fondo del movimiento histórico, refiriéndose a esta idea de superestructura, tienen un papel muy escaso. Dice, hasta tal punto es importante y clara la preeminencia de los factores económicos que inclusive historiadores que no han tenido formación teórica, pero que se han acercado al pasado argentino desde diferentes puntos de vista, no han podido soslayar la preeminencia de este factor, y no lo dice en este momento explícitamente, pero podríamos pensar que se está refiriendo a Mitre fundamentalmente. Entonces, el que plantea que ya a fines de la economía del periodo colonial hay un grupo que son los comerciantes y latifundistas criollos que están en un proceso de desarrollo, digamos, económico, que se ve impedido por las trabas que impone el régimen colonial, y que estos son los actores que paulatinamente van a ir tomando conciencia política de esta situación de clase y la necesidad de transformar ese orden social en un sentido burgués, hacia un desarrollo, digamos, del libre comercio, y son entonces los actores que van a protagonizar la revolución y el proceso de independencia. Y acá hay algunas cuestiones en común con las ideas que ya había planteado Mitre, que justo retoma y que cita además explícitamente a Mitre, pero desde una posición, un enfoque diferente, que tiene también sus marcas innovadoras, como voy a tratar de explicar. En efecto, Mitre había identificado al Partido de los Patriotas con los partidarios del libre cambio y la minoría ilustrada, que, dice, fue la intrépida cabeza de la Revolución Argentina. Tomaba para ello como ejemplos la labor de Belgrano en el Consulado de Comercio, la representación de los hacendados de Mariano Moreno, la creación del periódico El Correo del Comercio en 1810, donde se tratan todas estas cuestiones acerca del comercio libre, la agricultura y el desarrollo industrial, que también son los mismos tópicos que retoma justo para poder hacer este planteo de quién es este grupo que lleva adelante la revolución. Pero a diferencia de Mitre, bueno, son varias las diferencias. En primer lugar, es la clave analítica, por supuesto, ¿no? Porque justo está pensando ese pasado en términos marxistas, está buscando esto del origen de la lucha de clases y del desarrollo capitalista. Y entonces también esto le permite hacer un análisis que despoja de la mirada mitrista todos los elementos más de carácter moral. O sea, él no ve que el grupo de librecampistas sean a la vez aquellos que poseen la elevación moral para llevar adelante este proceso independentista, sino que lo ve como de una forma mucho más cruda. Bueno, es un grupo con intereses económicos en esta dirección, e inclusive dice que no les importaba demasiado cuáles iban a ser las características políticas que iba a asumir esa nueva configuración en el proceso revolucionario mismo. Inclusive dice, no les preocupaba ni siquiera sostener la monarquía, ¿no? Tal vez pensando en estos primeros años donde del proceso revolucionario a la independencia hay un proceso histórico complejo, sino que les interesaba esto, poder desarrollar sus intereses económicos librecambistas. Entonces despoja, digo, a esta mirada mitrista de los elementos románticos, y también de la idea de que hay un plan independentista en vistas a la creación de una nación en clave teleológica, que es un poco, como sabemos, la clave del pensamiento mitrista, ¿no? Entonces ahí es como está su mirada innovadora sobre este punto, ¿no? Después, respecto al segundo punto que mencioné como la participación popular en la revolución, y le agregaría las luchas de clases fallidas
que representa el campesinado rural o estos actores que a veces se llama gauchos o clases trabajadoras rurales o campesinado, y la articulación de estos actores con las luchas caudillistas en las montoneras federales del siglo XIX. Acá también hay algunos elementos comunes con Mitre, pero también diferencias que son importantes en cuanto de vuelta al enfoque, a qué es lo que está buscando justo en el pasado. Él va a decir que la revolución fue recibida, digamos, que las masas tuvieron una actitud pasiva. En este es el punto que encuentro en común con el pensamiento mitrista. Mitre había dicho que la revolución había sido recibida por las masas sin sacudimientos y sin violencia, cito esto, y que el pueblo de la plaza pública era un actor que estaba presente en la revolución sin discutir, pero apoyando a sus líderes. Tal vez la idea que podría definir este papel del pueblo en la revolución sería la frase que también cita Mitre: el pueblo quiere saber de qué se trata, golpeando las puertas del cabildo en las históricas jornadas de mayo. Entonces, ¿qué va a decir? Justo también va a sostener que digamos, la participación popular es muy pasiva, o sea, que no se constituye en un sujeto protagónico ese pueblo en la Revolución de Mayo, que sí después se va a plegar a las luchas caudillistas. Esto también Mitre lo había sostenido, y había dicho Mitre que las multitudes campesinas habían hecho brotar una revolución social del seno de la revolución política con sus propios objetivos e ideales. Entonces, acá aparece como lo que denomino, o lo que me parece como la innovación de Justo en esta mirada sobre las masas populares, que es la idea de que en realidad en esas luchas de las montoneras federales, en esa asociación de este gauchaje que va siendo desposeído en términos de Justo del acceso a la tierra por el avance de los latifundistas, que está situando en un momento en realidad muy temprano, hay una lucha de clases. Este es el punto que me parece muy interesante e innovador. Hay lucha de clases, pero es una lucha de clases que es inorgánica, digamos, que no está desarrollada con conciencia política por parte de estos actores, ¿no? Pero de todas maneras es una forma de lucha de clases donde se expresan, digamos, los conflictos que perciben estos actores, estos gauchos con respecto a los latifundistas, y en un momento Justo habla de la contraposición entre las masas campesinas rurales y los señores de las ciudades, ¿no? Y ahí como que también se ve como clara la marca de la lectura de Sarmiento, de Facundo, con esto de la contraposición entre la vida urbana y los espacios rurales, y cómo se ponen en diálogo y en tensión en el proceso revolucionario. Bueno, en el caso de Mitre, por ejemplo, él mismo revisa su concepción sobre la participación de las masas y el significado de los liderazgos caudillistas, un poco pensando como actor que además está involucrado en la construcción del Estado Nacional y que de alguna manera tiene que conciliar ese legado del pasado con el presente, donde él está actuando como protagonista, porque en la última edición de la historia de Belgrano y la independencia argentina va a decir que aquella democracia semibárbara, inorgánica, que es representada por estos movimientos caudillistas, en rigor de alguna manera colaboró a diseñar los contornos de la nacionalidad argentina y a luchar, aunque fuese de una forma irracional e inorgánica, por la república frente a el establecimiento de algún tipo de forma de gobierno monárquica, como sostenían algunas minorías. No sé cómo estoy con el 5 minutos. Bueno, también yo había mencionado a Ramos, su preocupación por las multitudes, cómo Ramos le da un protagonismo importante a la multitud y está pensando en este mismo momento. También desde un criterio donde plantea, bueno, las multitudes son irracionales, son impulsivas, pero son capaces de grandes transformaciones, a veces en sentido positivo, como en el caso de la Revolución de Mayo, o en sentido negativo, como cuando se refiere a la multitud que actuó en el periodo rosista, ¿no? Entonces, ¿por qué esta mirada en Justo, ¿no? Esto de, bueno, hay lucha de clases, pero es inorgánica porque no hay conciencia de los intereses por parte de este campesinado.
también va a plantear que no hubo una preocupación o una conciencia de la importancia del desarrollo de la pequeña producción, y ahí está pensando en el problema agrario del capitalismo en su propio presente. Y compara en un momento a sus gauchos, digo, a los gauchos del territorio del Río de la Plata, de lo que va a ser la futura Argentina, con la experiencia artiguista, en donde sí ve, ¿no?, una cierta, bueno, lucha por la distribución de la tierra y demás. Y yo, lo que veía, en realidad acá estoy retomando ideas que tomo de Arico, es esto de que lo que está influyendo en el pensamiento de Justo y la caracterización de las masas populares en este sentido es las ideas que surgen de la Segunda Internacional acerca de la sobreestimación o sobredimensionamiento de la capacidad de acción de los sujetos sociales modernos, y por el contrario la crítica hacia las posibilidades de transformación política por parte de las masas rurales en América Latina. Hay una subestimación muy grande por parte de estas posibilidades de acción política de las masas en América Latina. Arico, en su libro La hipótesis Justo, menciona que 2 años después de producida la Revolución Mexicana no se hizo ninguna mención de ella en el Congreso Socialista Internacional de Basilea en 1912, y esto tiene que ver con esa postura, digamos, un poco como despectiva hacia este tipo de movimientos sociales y su capacidad de transformación de la realidad. Pero al mismo tiempo, y en esto me parece que hay como un matiz en Justo que es interesante, si bien él forma parte como de este clima de ideas, plantea hacia el futuro una mirada optimista que busca justamente colaborar como un militante político, como un hacedor en la formación de conciencia de la clase proletaria, de conciencia política, de educación política, para la construcción del socialismo. Y por eso, para cerrar, desde esta mirada, es que en la última parte de su conferencia se refiere a la política de su propio presente, ya dejando el análisis del pasado nacional, y va a decir que lo que falta, o sea, él va a ver como una contraposición entre, por un lado, un desarrollo económico muy grande y, por otro lado, una falta de programas políticos claros, ¿no? Y esto también es como una crítica importante que hace a la dirigencia política de la Argentina de fines del siglo XIX. Entonces él dice, bueno, yo quiero colaborar en esta dirección, y esta conferencia ya es una manifestación de la nueva conciencia política. Y ahí es cuando plantea esta mirada de, bueno, educar, contribuir a la formación de conciencia de clase en el proletariado. Y de alguna manera lo que me parece que está detrás es, enlazando nuevamente historia y política, la idea de que si este proletariado no toma conciencia política de sí mismo como clase y de la lucha de clases que se le presenta a futuro y de la construcción del socialismo, le puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de la Revolución de Mayo y a los gauchos en la primera mitad del siglo, como que lo que pretende Justo tal vez es que no se reproduzca ese error, ese problema de la primera mitad del siglo XIX a fines del siglo donde él está escribiendo y pensando. Bien, entonces él termina diciendo: solo se hace política científica con espíritu crítico y con conciencia, y dice, se requieren ideales traducidos en acciones porque estos son los que empujan el mundo. Así que bueno, eso es todo. La relación entre los intelectuales y los partidos socialistas, al menos hasta los años anteriores a la Gran Guerra, siempre ha sido compleja, diversa y derivada de procesos nacionales específicos que también conforman los campos intelectuales de cada país. La figura de Juan B. Justo, aún en vida, ha estado acompañada de un culto laudatorio, particularmente tras su muerte, al servicio de legitimar diferentes personas o espacios del espectro socialista que entrará en un paulatino proceso de dispersión. En esos usos de Justo, de la figura de Justo, asoma por momentos el sentido común sobre la excepcionalidad del dirigente socialista, en el sentido que sería una conjunción extraordinaria de una sabiduría sobre la praxis política con la destreza
para reflexionar sobre cuestiones de fondo, sobre el funcionamiento de la sociedad. Es decir, como una intersección excepcional entre el intelectual y el político. Obviamente que esa característica bifronte es una indeleble marca claramente identificable en numerosos personajes del siglo XIX, particularmente, digamos, los letrados de acción que necesitan del plano reflexivo para inteligir, como para legitimar sus conductas políticas. Tiene una larga tradición europea y también una tradición larga en el Río de la Plata. Para entender el lugar de Juan B. Justo, no voy a hablar del partido, porque eso lo va a hacer Lucas, porque voy a mencionar de costado, como intelectual, me parece que primero es necesario introducirlo en una trama de significación más vasta. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer los historiadores con Juan B. Justo es normalizarlo. Es decir, evitar tanto la tentación de ponderaciones desmesuradas, es decir, hacer de la historia del socialismo argentino un justismo, digamos, y también de las recriminaciones fáciles y poco serias que en general vienen de la izquierda nacional y que se han hecho a posteriori. Y en ese sentido, la normalización, me parece a mí, implica acudir al arsenal de métodos y perspectivas que nos provee la historia política, particularmente la historia de los partidos políticos, la historia de los intelectuales y la historia intelectual con sus variantes propiamente dichas. Pero también, me parece, supone colocar a Juan B. Justo en una trama comparativa. En este caso, soy un poco insistente, cada vez que nos encontramos, insisto con lo mismo, pero me parece que es importante poner al Partido Socialista Argentino y a todos sus miembros en una trama de significación internacional, que eso es un poco lo que me voy a proponer hacer ahora, dado que poniendo las cosas en esa trama, es decir, viendo el socialismo como un movimiento internacional, es donde se puede ver especificidades, pero siempre partiendo de rasgos comunes, en este caso a los dirigentes socialistas de la época, y observar en todo caso el papel de los intelectuales en otros partidos socialistas. Muy a grandes rasgos, en una tipología básicamente tosca, de tipo de intelectuales socialistas, donde uno permanentemente puede dar un contraejemplo tomando casos de partidos socialistas específicos, es decir, una tipología que varía y que tiene singularidades según la historia de cada partido socialista nacional. Para fines del siglo XIX, digamos para el 900, uno podría ver, me parece a mí, tres tipos de figuras de intelectual socialista, que por supuesto varían bastante según el tamaño del partido socialista que tratemos. En primer lugar, el intelectual funcionario, es decir, aquellos intelectuales que son muy importantes entre los partidos socialistas y que constituyen una trama muy variopinta, donde ocupan un lugar central los periodistas me refiero de la prensa partidaria. Pensemos que en algunos países esta prensa es sumamente prolífica. El Partido Socialista Alemán, la socialdemocracia, tiene en la primera década del siglo XX 100 periódicos que cubren todo el país, y también a los alemanes o a los lectores alemanes del socialismo que se encuentran fuera de la frontera de Alemania. Pero decía, los periodistas ocupan un lugar central, los profesores de escuelas de cuadros, que también son muy importantes en los grandes partidos, los escritores
de libros sobre cuestiones teóricas o específicas temáticas. Acá es muy importante la prensa de los sindicatos, donde hay una presencia especialmente de los sindicatos socialistas, donde uno encuentra toda una folletería y toda una serie de artículos en los diarios sindicales referidos a cuestiones ya sea técnicas o teóricas específicas del trabajo que tiene que ver con la actividad de ese sindicato. Articulistas, por supuesto, de revistas de pretensión teórica, como tienen más de una, muchos partidos socialistas y folletinistas en general. En segundo lugar, y como un desprendimiento casi del anterior, yo distinguiría la figura del intelectual socialista dirigente político. Esto es, los intelectuales que son miembros de dirección del partido. Esto me parece muy importante. Miembros de dirección del comité ejecutivo de los partidos. Recordemos que hay diferentes modelos de partido socialista, pero donde desde el laborismo, digamos, al socialismo alemán, donde la dirección o cómo llegar a esa dirección depende de diferentes mecanismos de selección y de proveniencia, pero digamos, el intelectual dirigente político en general se encuentra en los miembros de la dirección del partido, del frente político, que quiero decir, en las estructuras territoriales del partido, con lugares de dirección regional, o representantes de instituciones legislativas, principalmente diputados a los parlamentos de sus países, o en menor medida incluso a los parlamentos regionales o a lo que serían los ayuntamientos. En general, este tipo de intelectual escribe sobre cuestiones de política inmediata y sobre todo poniendo límites a la dispersión política interna. En general intervienen a través del periódico partidario y cuando escriben obras políticas, en general es para marcar la línea sobre una cuestión que ha motivado debate. Es decir, ahí se fija una posición donde aparentemente en estos partidos parece que se habla desde el llano, pero es la voz de un miembro de la dirección que fija línea sobre un punto determinado y que también es una reflexión y un trabajo intelectual que se lleva a cabo. Después, me parece que en tercer lugar, se podrían hacer más subespecies dentro de esto, pero paro acá, está lo que podríamos llamar el intelectual estrictamente hablando. Es decir, aquellas figuras que se incorporan a los partidos políticos socialistas como intelectuales. Estos en general son egresados universitarios, no siempre con estudios concluidos, o por figuras que han pasado en general por niveles de enseñanza media, lo cual es una distinción a fines del siglo XIX, y en general por prestigiosas instituciones de enseñanza media en sus países. Estos intelectuales, que ahí sí uno puede aplicar más fácilmente los recursos de la historia intelectual, aportan sobre todo su prestigio, que ya tienen en el campo intelectual y en la sociedad, y ese es su principal, diríamos, plusvalor que tienen y que pueden sumar al partido, y en general escriben sobre temas específicos como especialistas. Acompañan la acción del Partido Socialista, a veces escriben en los periódicos de gran circulación, en general se les pide su participación en esos periódicos, y por supuesto los distinguen tener una mayor libertad de movimiento, están menos sujetos en ese sentido a la disciplina partidaria, y en esa frontera que se encuentran muchas veces generan ciertos conflictos. En ellos, diríamos, pesan más las marcas de los saberes considerados prestigiosos en el campo intelectual que a veces la cuestión de doctrina que aqueja más a los intelectuales anteriores.
actual, esto es especialmente en el mundo germanoparlante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la socialdemocracia alemana, su partido, el 96% de sus adherentes, de sus militantes, son obreros. Es decir, que solo un 4% del resto del partido viene un mundo de un mundo desde fuera, de ese mundo obrero que es muy cerrado, y aparte es un partido, más allá de la figura que uno tiene en mente, cuando uno entra a bucear en su interior, es un partido que tiene una cultura obrerista muy marcada, y un partido que es poco proclive a la asimilación de los intelectuales. Tal es así que cuando aparecen los intelectuales en el partido, que lo gracioso es que son intelectuales que piden entrar en el partido, esto deriva en una polémica interna bastante fuerte, donde por supuesto cuando las cosas se ponen muy escabrosas tiene que intervenir Kautsky, para fallar sobre qué lugar van a ocupar esos intelectuales, qué características tienen, si se puede aceptar individuos provenientes de otra clase social y los peligros que emanan o pueden emanar de esa aceptación. Ese debate después se hace extensivo al socialismo austríaco e incluso llega a otros partidos socialistas. En ese sentido, en el modelo de la socialdemocracia alemana, lo que está muy claro es que los intelectuales no pueden invadir el terreno de los intelectuales dirigentes políticos. Es decir, hay una división del trabajo muy marcada, casi sanitaria, que establece el partido para deslindar claramente dos áreas de incumbencia. En los partidos más pequeños, yo diría más el Partido Socialista Francés unificado después de 1905, el lugar de los intelectuales es más preponderante. Esto uno puede dar muchos ejemplos, yo me voy a referir a ellos, el Partido Obrero Belga, el Partido Socialista Italiano, partidos pequeños de los Balcanes, por ejemplo. Un caso diferente es otro partido chico, pero que no tiene intelectuales, salvo un pequeño grupo que se suma después, que es el Partido Socialista Obrero Español. En el Partido Socialista Argentino, los intelectuales ocupan un lugar central en la dirección. Particularmente los médicos, con intereses en la política y en la reflexión de lo social. Ahí hay un puente que legitima de alguna manera ese lugar, que es por un lado el positivismo y el marxismo, o el puente, la fusión entre ambas, que hace más fácil este pasaje. Como me puse un poco obsesivo cuando preparaba esta ponencia, me puse a hacer una especie de cuadro, de ver la procedencia de las figuras más importantes en cada partido socialista y un poco su extracción social. Esto me llevó a una obsesión que me quedó noches y noches y no podía parar. Pero doy un cuadro porque me parece bastante representativo después de dónde ubicar a los socialistas argentinos, es decir, de qué estamos hablando, para decirlo de otra manera, tratando de ver una dimensión que sea un poco más grande que la dimensión estrictamente nacional y casi claustrofóbica con cabeza en nosotros mismos que estudiamos el Partido Socialista. Por ejemplo, el caso de Alemania, la procedencia me parece importante. Liebknecht es un maestro, es por supuesto diputado nacional, líder de la socialdemocracia alemana, director del Forward. Ahí se ve claramente este caso. Me refiero estrictamente a los intelectuales dirigentes del partido. Bebel es un trabajador, es diputado, encarna perfectamente lo que es la composición social de ese partido, es decir, un trabajador ilustrado que ha pasado por instancias de enseñanza y que tiene diálogo directo con la figura madre del partido en Londres. El hijo de Wilhelm Karl, que es
ya hay un salto, es un abogado, diputado, presidente de la Juventud Socialista Internacional, alguien que era muy importante, más allá de que después fue denostado, Polman, que tiene estudios universitarios inconclusos, también diputado, Bernstein, que no tiene estudios universitarios, a pesar de ser uno de los más grandes intelectuales del socialismo alemán, un trabajador bancario. Podemos decir que siguió la escuela de Engels, en el sentido que fue un discípulo que se pega a partir de un momento a esa figura, también diputado. Karl Kautsky, que estudia en Viena, que se concentra, no forma parte del comité ejecutivo del partido, pero tiene un lugar central en su papel de guardián doctrinario del marxismo. Rosa Luxemburg, que tampoco ocupa un lugar en el comité ejecutivo, pero es una doctora de la Universidad de Zúrich. Hasse, abogado, diputado, miembro del comité ejecutivo. Ebert, que es un periodista, empleado de sindicatos, diputado y miembro del comité ejecutivo sobre el fin de la guerra. Y una figura muy importante, Legen Karl, que también es obrero diputado, secretario de la Central de Trabajadores Alemana y conocido por nosotros también porque es el secretario de la Federación Sindical Internacional. Acá claramente lo que se observa, estamos hablando de un partido que en 1912 tiene 1 millón de afiliados, 110 diputados, de los cuales 83 son de origen obrero. Este es un rasgo muy peculiar del socialismo alemán. La mayoría de la bancada de sus diputados, la enorme mayoría, son de extracción obrera. El partido ha sacado en 1912 el 35% de los sufragios. Son 4.250.000 votos, ¿no? Este es un modelo de partido. De los intelectuales está el enorme aparato propagandístico del partido, en las revistas teóricas ocupan un lugar, pero incluso algunos llegan a ser diputados en el Reichstag, pero ninguno opaca la figura de la dirección política y la extracción obrera de la mayoría de sus representantes al Parlamento. Un caso análogo es el de Austria, donde ahí sí hay una especificidad que tiene que ver con la Argentina. Víctor Adler es médico. Es uno de los pocos casos en Europa donde un médico está a cargo de la dirección de un partido. Esto que a nosotros nos resulta natural, en la Argentina, en Europa es un exotismo. Digamos que un médico, no es cualquier médico, es un médico psiquiatra, amigo de Freud, diputado, y una figura que es indiscutida como dirigente máximo al interior del partido austríaco, pero incluso tomando otras figuras que están en la dirección y la representación, pienso en Renner, en Bauer, son abogados, diputados. Bauer después secretario del partido, es el segundo de Víctor Adler, bueno, los checos, Austerlitz. Hay partidos pequeños, como decía antes, donde los intelectuales ocupan un lugar destacado. Voy a mencionar por lo menos dos. Una es el Partido Obrero Belga, que es un partido que tiene mucha influencia sobre el Partido Socialista Argentino, en muchos sentidos. Un partido con una baja presencia del marxismo como corriente socialista dominante y una estructura tripartita, igualitaria en la conducción del partido, donde hay una organización, el partido se divide en tres, digamos, la organización política territorial, que ocupa casi un tercio por tercio, podríamos decir en líneas generales, en cuanto a cómo se representa en la dirección, los sindicatos y las cooperativas. Con una línea claramente reformista, y donde la mayoría de sus dirigentes, sacando los primeros fundadores del partido, son miembros de las clases medias, ¿no? Donde de profesiones liberales, estudiantes, abogados, periodistas, y ahí es un partido donde los intelectuales ocupan un lugar relevante y donde ha habido muchos pasajes de liberales al socialismo anticlerical, fundamentalmente francmasones. Van der Velde es un abogado, aparte de presidente de la Internacional, diputado y ministro
hacia fines de la guerra. Camilo Ismán es un filólogo que va a ser el secretario de la Internacional. Louis de Brucker es un doctor en ciencias. Hendrik de Man tiene estudios en economía y en psicología, todas ellas figuras centrales en la dirección del partido. El otro caso, donde los intelectuales, podríamos decir, están sobre representados con respecto a la composición obrera de esos partidos, es el partido italiano. En el socialismo italiano tomo siempre la década del 90 porque es el momento de constitución definitiva de los partidos. Si uno se remonta a la década del 80 ahí puede encontrar una variación, pero digamos el acta de fundación, a pesar de que hay grupos, pero en ese sentido la constitución del Partido Socialista Italiano tiene una historia parecida al argentino, se constituye en 1895 definitivamente y toma ese nombre del Partido Socialista Italiano. ¿No? Ahí se ve claramente la adhesión de un sector de intelectuales italianos con una historia muy parecida al belga. La lucha contra la Iglesia ha hecho que muchos liberales radicalicen su postura y entren en un reformismo moderado, viendo al Partido Socialista como el único partido moderno que está dispuesto a llevar hasta última instancia ese proceso de laicización de una sociedad. No es un partido donde se acercan artistas, profesores, pensadores. Es un partido que crece notablemente y bastante rápidamente. En 1900 logra casi 1 millón de votos, tiene 33 diputados y en 1913 ya tiene 52 diputados. De esos 52 diputados, solo 2 son obreros. 7 incluso son profesores universitarios, que es casi un título aristocrático, digamos, en las universidades europeas y particularmente en las italianas. Por supuesto, uno de ellos es Enrico Ferri. Entonces, el triunfo del ala reformista claramente es un partido que en 1905 tiene un tamaño similar en cantidad de afiliados al partido unificado recientemente en Francia, y que tiene 42% de obreros, un porcentaje de campesinos no despreciable, a diferencia de la dificultad que tienen muchos partidos socialistas europeos para afiliar campesinos. El italiano, con las dificultades que siempre tiene tratar de incidir en esta clase social, el italiano ha logrado, por lo menos en algunas zonas de Italia, llegar con el 15-20% de afiliados. Pero las profesiones liberales, en cuanto a la composición del partido, toman en general los historiadores del socialismo italiano, más reciente, son del 2% de la composición del partido. Y casi 50 de sus representantes provienen de las clases medias en el Parlamento. En el año 17, el caso de Largo Caballero. Largo Caballero es una persona que se alfabetiza de adulta, ¿no? Y que después va a ser secretario. Es un autodidacta, líder de la UGT y después diputado y después del 17 secretario nuevamente del partido. Se produce la ruptura, vuelve después Pablo Iglesias. Indalecio Prieto, una figura central del partido, también un trabajador que va a ser diputado. Es decir, Iglesias, Largo Caballero, Prieto, todos trabajadores que son diputados en las Cortes. Y ahí se suma un pequeño grupo, una vez que el partido crece, siempre hackeado por el anarquismo, que van a ser Besteiro, Araquistain, de los Ríos, etc. Pero eso es una excepcionalidad, e incluso son importantes, el partido los muestra, pero va a haber que esperar hasta entrados bastante los años 20 para que los intelectuales en el Partido Socialista Español tengan un lugar en la dirección. Voy al socialismo argentino y hago rápidamente un paneo de quienes he tomado solo a los miembros que han pasado por el comité ejecutivo.
Mario Bravo, abogado, él diría poeta también. Diputado y senador, miembro del Comité Ejecutivo en 1918. Augusto Bunge, médico. Diputado, temprano miembro del Comité Ejecutivo a principios del siglo. Francisco Puño, un caso raro, obrero mecánico y electricista, diputado, miembro del Comité Ejecutivo de 1910. Una figura importante, Daniel Esteban, que aparte tiene casi la misma edad que Justo, que es del 64. Fotógrafo y periodista de La Vanguardia, ese típico funcionario del aparato de propaganda del partido, de un partido socialista, miembro del Comité Ejecutivo del año 18. De Tomaso Antonio, abogado, hijo de un albañil, muchos de estos vienen de ser hijos de trabajadores, que han podido hacer estudios universitarios, diputado, miembro del Comité Ejecutivo de 1910, del Valle Berrucea, abogado, senador, miembro del Comité Ejecutivo de 1908, Dickmann Adolfo, odontólogo, diputado, miembro del Comité Ejecutivo del 19, Dickmann Enrique, médico, diputado, no estoy contando todo lo que fue en el Colegio Nacional de Buenos Aires, porque es otra marca, diputado, 1909, Comité Ejecutivo, Ángel Jiménez, que si bien no es miembro del Comité Ejecutivo, estoy contando hasta los años de la guerra, bueno, médico, importantísimo movimiento cooperativo, fundador de la Sociedad Luz, Juan B. Justo, médico, profesor universitario, diputado senador, Esteban Jiménez, otro caso raro, obrero, fundador de La Vanguardia, miembro del Comité Ejecutivo, Alfredo Palacios, abogado, profesor universitario, diputado, miembro del Comité Ejecutivo de la primera década, Adrián Patroni, un trabajador, un fundador también del partido, miembro del Comité Ejecutivo, bueno, Nicolás Repeto, médico, ya sabemos, diputado, miembro del Comité Ejecutivo, Espineto, Alfredo, a veces poco conocido, pero que también es un médico y va a ser miembro del Comité Ejecutivo en el 19. Otro caso raro, Sacagnini, que también es un trabajador, va a ser diputado, concejal y va a ser miembro suplente del Poder Ejecutivo. Es decir, que pasan por el Comité Ejecutivo por lo menos hasta el año 19, o quienes lo componen. Hay 4 que son abogados, Bravo, de Tomaso, Palacio y del Valle. Entre médicos y sumando a Adolfo Dickmann, como odontólogos son 7, Bunge, Justo, Repeto, Dickmann, Espineto, Jiménez, Adolfo. Y trabajadores no llegan a 5, ¿no? Con diferentes, porque no están todos juntos aparte del Comité Ejecutivo, ¿no? Me refiero a Puño, Dañino, Esteban Jiménez, Sacagnini y Patrón, ¿no? Es decir, bueno, me apuro, me parece que hay que encuadrar justo acá, es decir, en un partido con estas características. Un detalle no menor, quizás en esto, explica el tratamiento de doctor que se le da a Justo. Esto no es común que en los partidos socialistas, donde hay tantos, por otro lado, doctores, se lo llame doctor. Primero, uno puede tender a pensar que eso es doctor, y hay, pensemos en Llorés, que tiene 2 doctorados, y nadie le va a decir doctor Llorés. Esto ni a Víctor Adler se lo llamaba doctor, ni a Max Adler se lo llamaba doctor. Esto tiene que ver, me parece a mí, porque pasa tan inseparable el nombre de Justo, no es común, como decía, el nombre de la Internacional. El único que se hacía llamar doctor a nivel internacional y en los congresos de la Internacional, por supuesto, es Ferri. Entonces, Justo, por otro lado, tiene con esto también una estrategia personal y del partido, que es elevar la figura de Juan B. Justo con un prestigio proveniente de otra esfera. Recordemos que Justo era llamado a ser el neurocirujano más importante de América del Sur, y trasladarlo a la esfera del partido.
Pero incluso llama la atención en Europa y hay cierta ironía. Cuando le hacen reportaje los periódicos socialistas por el Congreso de Copenhague justo, hay cierta ironía solapada en este tratamiento que se le da de doctor, donde sí causa y se utiliza también mucho el término de doctor en Tomás Justo, es cuando él va a España y Pablo Iglesias lo recibe como el doctor Juan B. Justo, traductor del Capital, por otro lado, y utiliza esas dos formas para presentarlo en sociedad. Entonces, en general, los partidos donde predominan intelectuales en la dirección política son más eclécticos, uno podría decir, doctrinariamente, pienso en el Partido Socialista Italiano, el belga, el socialismo austríaco, quizás el contraejemplo de esto podría ser el bolchevismo, el menchevismo. Entonces, en el socialismo argentino, esto es un rasgo característico, ese eclecticismo se observa justo, me parece a mí claramente, y la clave creo que hay que buscarla en cómo se conjugan el cientismo diría así, dentro de las características de Juan B. Justo y cómo se combinan el cientismo, ya sea positivista y cierto marxista, con este sentido de dirección gendarme de la línea que tiene Juan B. Justo. Es decir, cómo se combinan en Justo, porque esta es una especificidad, por un lado el eclecticismo ideológico y a su vez la rigurosidad con que custodia la línea del partido, para el cual pareciera no haber margen de disidencia. Yo diría que en ese sentido el perfil de ingenieros, y con esto termino, es una suerte de gaussiano de procedimiento, es decir, cree que existe una verdad, un método para llegar a ella, e italiano en la forma de la resolución política de los conflictos. Un partido, a diferencia de los otros que dejan de convivir líneas internas, un partido donde predominan los intelectuales y hay muchas fracturas, es el Partido Socialista Italiano, que resuelve también sus conflictos apartando y expulsando a los disidentes. Y por último, me parece a mí, hay un costado de Justo que tal vez no fue suficientemente reparado y que tendríamos que investigar, que es la relación de Justo con los intelectuales propiamente dichos, ¿no? Es decir, con aquellos que se ajustan más a las reglas del campo intelectual. A mí me parece que Justo siempre tuvo una desconfianza muy grande hacia los intelectuales socializantes, y ve en ellos un peligro que traigan su modo de vida, podríamos decir pequeño regreso, libertario, al interior del partido. Y cito, y no me meto en la meta autoridad, no solamente la autoridad. Digo cuatro intelectuales con los cuales ingenieros tiene conflictos. Justo. Uno es ingenieros, al cual lo prefiere fuera del partido que adentro del partido. Y tiene motivos sobrados, porque ingeniero puede romper en muchos sentidos. Otro es Lugones, del cual siempre desconfío. Otro es Ugarte y otros Palacios, digamos, ¿no? Que son figuras que tratan de tener un perfil casi autónomo como intelectuales dentro del partido y que Justo trata permanentemente de explicar. Cierro con esto. A mí me parece que esta capacidad bifronte, eclecticismo teórico y rigurosidad en el respeto de la línea, tiene que ver, entre otras cosas, con la concepción que tiene Justo del desarrollo capitalista en la Argentina. Digamos, el desarrollo capitalista, que es el que puede formar la clase obrera, es decir, la clase destinada a una auténtica transformación de este país, sigue un proceso dudoso. El
en la Argentina. Está constantemente amenazado y solo puede llegar a buen término a condición que se sobreimpriman sobre ese capitalismo que se está haciendo una serie de dispositivos, las cooperativas, las escuelas, en general todas las iniciativas creadas por el Partido Socialista, que es el último garante, en última instancia, de que el país o el curso del capitalismo en el país siga un curso normal. Me parece que la intromisión en este sentido de intelectuales cuya disciplina no está asegurada es una de las tantas amenazas para ese curso posible. Vamos a hacer el debate. Lo mejor es que seamos lo más concisos posible para que la mayor parte de gente pueda participar, y yo creo lo mejor es reagrupar las preguntas y vamos a hacer una sesión de cada uno de los oradores ponentes para responder a ellas. ¿Sí? Expositor, es que da la sensación de que el Partido Socialista Argentino estaba dirigido solamente por intelectuales y que no había una clase obrera detrás que manejaba ese realmente Partido Socialista. Yo le podría tirar 2 o 3 nombres, por ejemplo Jacinto Donel. Otro es Demetrio Huira, que ustedes que son de acá de Caballito, acá vivía a 5 cuadras, a los 17 años era un peón de estancia del sur, que a los 17 años no sabía ni bien escribir, yo lo conocí personalmente, y fue el creador de los principales leyes con respecto a la preocupación sobre rurales. Manuel Paracín es otro, que era simplemente un trabajador y que justo un día le pidió que si él tenía interés, le interesaba que leyera a Marx en alemán. Y ese simple trabajador aprendió alemán para leer a Marx. Así que la dirección del Partido Socialista Argentino no era de intelectuales solamente, sino tenía una gran base obrera que movía precisamente a esos intelectuales que estaban en arriba. Si lo digo yo porque nací en Barracas, en uno de los centros más fuertes del Partido Socialista, que era la segunda tercera, junto con la cuarta que dio el primer diputado socialista de América Latina, fue Carazo, y conocí muchos obreros, pero muchísimos obreros, que eran lo que era la fuerte columna vertebral del partido, no los intelectuales que estaban dentro de la cabeza del partido. Pero nada más que eso. Preguntita. Sí, adelante. Estoy aquí como curioso y necesitado de conocer el pensamiento, algo de la obra C de Juan B. Justo. Y la pregunta se refiere a lo que aquí hemos escuchado. Juan B. Justo está a 15 años de Rosas en el poder, a 15 años hacia adelante, la guerra del Salitre, del Pacífico, como quieran llamarlo, y a 15 años de la irrupción del peronismo a partir del 4 de junio del 46. Y nada de eso estuvo en las muy buenas e interesantes exposiciones de los oradores. Y me pregunto por qué. Y también me pregunto, si Justo hubiera vivido, pudo haberlo hecho porque murió muy joven, en el 45, 78 años, la edad de Perón, la edad oficial. ¿Qué hubiera hecho Justo en el 45 con los obreros en la calle? Eso debería hacer. Una pregunta para Bianchini. Él sostiene que Justo es marxista. ¿Qué reflexión le merece la relación entre marxismo y reformismo? Si es posible. Bueno, es eso. De La Pampa y he estudiado a Antonio Huira y en parte a Demetrio, que citaba el compañero primero. Lo que quizás no se está, sí se está poniendo en debate es el rol que tuvieron esos dirigentes a nivel de la provincia de Buenos Aires y Argentina en general, no, digamos, sin desconocer el apoyo
el amplio apoyo de los trabajadores en el Partido Socialista Argentino, particularmente en Buenos Aires, pero el caso de Demetrio es particular porque él llega diputado a comienzos de los años 30, pero previo una participación muy activa dentro del Partido Socialista en La Pampa, ¿no? Y dentro de ese núcleo, Demetrio Huira era agricultor, igual que Antonio y muchos otros. En los años 10 y principios del 20, el Partido Socialista en La Pampa tiene una llegada al campo muy significativa. En realidad no era agricultor, era peón de estancia. Claro, pero luego es agricultor, tiene una pequeña chacrita, se dedica, también comercializaba cereales, claro. Y una crítica muy fuerte de ese grupo que se sale del Partido Socialista en 1921, el Partido Socialista Colombiano lo abandona, y hay una crítica a la dirigencia del partido, fundamentalmente la crítica va a Kenneth Tomaso, pero ellos los identificaban, digamos, para decirlo en propios términos, como una dirigencia academicista, ¿no? Intelectual. Ellos lo veían de esa forma. Y entonces quería preguntar a Dora Barranco si son 3 preguntas. A mí me dijo un amigo que es peronista, más antisocialista, de izquierda pero antisocialista, que justo soñaba una África del Sur, una parte en Argentina. Entonces me pareció muy interesante la ponencia, excelente. No hay que creer a los peronistas. Yo por lo menos no estudié. Entonces me hizo pensar en la discapacidad y la cuestión de la confusión entre evolución y progreso. Y bueno, y después Patricio Eugeni. Sí. Muy interesante, bueno, como todos y todas. También estoy muy de acuerdo con esta metodología, pero me parece que, por ejemplo, Dickmann no era un inmigrante, fue un trabajador rural y alguien que se esforzó muchísimo para, con una mística de la cultura propia de estas clases obreras europeas, vinculadas a la ilustración, a la excusa del siglo XVIII, a la mística de la educación. Y entonces quizás ahí hay matices que no están cuadrados. Y lo mismo sobre los masones, o sea, en Alemania es evidente masonería es oligarquía, pero no es así en los países latinos. Pensemos para España en Anselmo Lorenzo, por ejemplo, entre tantos otros, o Francia, los comuneros, etc. Entonces, quizás ahí hay matices. Bueno, hay una pregunta ahí, ¿sí? Luego Nicolás, luego hay otra pregunta acá, luego una en el fondo, luego Lucas, hoy, y con esto, hay una en el fondo también, perdón. Anteúltima, última ahí, y cerramos, porque si no, no va a haber tiempo para responder. De todas maneras, a la tarde se sigue y se puede seguir replanteando algunos de los problemas. Sí. Dale. Para Bianchini, ¿qué rol jugó Justo en las principales huelgas del Centenario, en particular las de carácter insurreccional? Nicolás. Ya que se hizo referencia a Dickmann y vos un poco irónicamente hiciste referencia a los egresados de Buenos Aires, los Dickmann egresaron del Buenos Aires porque en esa época con un examen de lengua y uno de ciencias se daba por cumplido el secundario, de manera que no eran precisamente parte de esa élite del Nacional Buenos Aires. Y vos lo dijiste, hay que ver en cuántos casos de estos que son profesionales, y tengo presente el caso de los Dickmann, el caso mismo de Tomaso y algún otro más, fueron profesionales gracias a su militancia en el partido. Porque fue el partido el que los impulsó, y específicamente a veces fue el Justo el que los impulsó a estudiar. De manera que su extracción no era de burguesía intelectual. No en caso de Justo, que es otro. Es más, a Dickmann lo atiende Justo
por una enfermedad de uno de los hermanos y le deja el dinero porque no tiene doble, dinero para el bueno. medio. No, dos cosas. Por un lado, en función de lo que dijo Dora con respecto a justo, digamos, lo revelador, y en función de la pregunta que se hacía recién con respecto a esta justo. La primera vez que escucho lo de justo, he escuchado cosas terribles sobre justo, casi todas infundadas. Esto del apartheid, y en función de la respuesta del moderador sobre si quería hablar o no los peronistas, digo, esta dialéctica de esta denostación desde cierta izquierda nacional o desde cierta tradición peronista de izquierda contra el pensamiento de Justo, la desmitificación muy inteligente que hace Dora, digamos, de algunas apreciaciones sobre el pensamiento positivista de Justo, y también, digamos, en ese sentido también hay una cantidad de cosas para problematizar del pensamiento socialista post-Justo, en realidad, y post-años 40, y otras mitificaciones absurdas sobre el peronismo que hace algunos sectores del socialismo. Por un lado, agradecerle la ponencia en general y después preguntarle si existe o no, en función de una cantidad de situaciones que se vienen dando en estos últimos años, si existe o no un reencuentro de esas tradiciones y si existe un clima diferente en función de las intelectualidades de esas dos tradiciones con respecto a lo que se vivió con anterioridad. Y para Patricio Geli me quedé con una cosa muy importante que yo creo que no sé si está suficientemente estudiado o no, pero me llamó muchísimo la atención la relación entre el Partido Obrero belga y la tradición socialista argentina y la importancia del movimiento cooperativo en uno y en otro caso, y si esa relación está o no más profundizada desde la historiografía. Lucas. Dos cosas. En parte la voy a retomar después cuando intervenga, pero no quiero olvidar en forma de pregunta. Una para Bianchini. ¿Cómo caracterizás la explícita negación que hace Justo de la dialéctica? Es explícita esa negación, no está sujeta a interpretación. Y cómo cuaja en tu caracterización. No en un sentido vindicatorio o crítico, sino cómo lo ubicás en una interpretación. Respecto a lo que señaló Patricio, en la introducción mía voy a decir un montón de cosas porque estoy haciendo la misma obsesión que me agarró a Patricio y me agarró a mí por otras vidas. Y entonces hice un estudio bastante parecido, pero para un periodo más anterior quizá. En ese sentido, dos preguntas o señalamientos. Uno, ¿cómo ves vos el problema de cómo caracterizar la realidad social de esos dirigentes que ya puede tener una extracción en su origen, pero su propia actividad como dirigente del partido quizá los coloca en otro contexto, otra experiencia de vida? Entonces eso requiere también, y se ha hecho para militantes de otros partidos, entonces que alguien fuera obrero en su origen o intelectual de su origen, quizá ya en un punto nos dice poco cuando ya tiene 20 años de militancia del partido, y ahí quizá es preciso conocer un poco más. Y segundo, como a mí, yo saco mi conclusión es diversa. Yo encuentro que tiene una fuerte composición obrera en su dirección el Partido Socialista. La pregunta es, en todo caso, ¿con qué criterio seleccionaste a los que ¿Qué año estás hablando? No, antes del 10, por eso voy a señalar. Pero como vos señalaste fines del 10, ahí el problema, que es un problema metodológico que no tiene una solución única, por eso te pregunto cómo lo encarás vos, es cómo hacer el recorte. No sé si me explico. Yo digo, bueno, ¿cómo formo mi caso? ¿Cómo determino cuál es el tipo de dirección de los partidos socialistas? ¿Cuáles son los criterios? Yo, por ejemplo, elegí los congresos, la prensa, las presentaciones electorales y el comité ejecutivo. Y eso arma un determinado collage. Entonces mi pregunta es, para el fin del 10, ¿cómo hiciste ese recorte para que dé más intelectuales, en el cual da más intelectuales? Había una pregunta en el fondo. Sí, dale. Para seguir. Si yo no entendí mal, la conclusión fue que se explica el Partido Socialista en Argentina, su estructura, el funcionamiento, por la forma en que Justo miraba al capitalismo argentino. Y me parece que en el planteo de la historia intelectual hay un gran riesgo de caer en la apariencia de que la conciencia determina el ser social y no que el ser social determina la conciencia. Entonces uno debería preguntarse
si fuera cierto que el Partido Socialista está estructurado por la forma en que Justo mira al capitalismo argentino, lo que se tendría que preguntar uno es por qué el capitalismo argentino genera ese tipo de expresión de sujeto político. Si en la dirección del partido hay una fuerte presencia de intelectuales, más allá de su origen o no, lo que uno se tiene que preguntar es por qué la acumulación de capital en la Argentina, qué especificidad tiene para estructurar un partido que tiene esa forma. Si no, creo que hay un grave riesgo de inversión de carácter idealista. La última pregunta, sí. No, ya está. Ya está. Bueno, entonces le damos a los oradores en el orden que también le pedimos concisión. Mucha concisión con Patricia acerca de la idea de intelectual o de sujeto letrado. Yo sé que hay una diferencia. Profesionales versus intelectuales versus letrados. Todos, el patrocinio del siglo XIX para la redención humana es el acto letrado. Es decir, es juntar la materialidad con una consistencia de una subjetividad consciente, de modo que fueron actos muy iluministas y muy, en general, la forja, no se concebía la parte del derrame fundamental, ¿no? Entonces tal vez haya una diferencia, sujetos letrados, sujetos intelectuales, ¿sí? Uno piensa en Patrones, un sujeto súper letrado que fuera obrero, y de hecho me parece que ahí podríamos discutir, hay una primera formación de líderes socialistas que me parece que tienen más que ver con los sectores trabajadores, y que luego hay un matiz, con los doctores, etc. Pero me parece que la fórmula letrada es, en todo caso, la cuestión. Te agradezco muchísimo. No, una parte jamás existió, no podría caber, es imposible, ¿no? Digamos, es un intempestivo ridículo. Hay intempestivos que no son ridículos, pero esto es un intempestivo ridículo, ¿no? Es como asociar el peronismo a, qué sé yo, levanten los parqués, hagan el asado y pongan, no sé. Es una buena metáfora de todas maneras. Y respecto de yo no trabajé el aspecto anticolonialista de Juan B. Justo, que cabría asociarlo porque hay algunos matices en teoría y práctica en historia. Pero hay, para que nos quedemos tranquilos, en la página 33, que es su gran introducción, ¿no? Habla justamente por la boca del gran Mahatma, el inglés que hablaba tan maravillosamente del progreso y la ciencia, de quienes los socialistas muchas veces copiaban, y lo trae, sí, y dice, ¿no? En su denostación de la forma colonialista blanca sobre las poblaciones indígenas de la India. Dice, enormes fortunas se acumulaban en Calcuta, mientras 30 millones de seres humanos eran reducidos a la más estricta miseria. Estaban acostumbrados, sí, a vivir bajo tiranía, pero nunca bajo una tiranía como esta. Bajo sus antiguos amos tenían a lo menos un recurso. Cuando el mal se hacía insoportable, el pueblo se levantaba y derribaba al gobierno. Pero el gobierno inglés no podía ser sacudido así. Este gobierno tan opresor, como la forma más opresora del despotismo bárbaro, era fuente de toda la fuerza de la civilización. Yo creo que es muy ilustrativo, y respecto del compañero que nos permitió, acá trabajamos con unas cuestiones muy acotadas, sí, tampoco hablamos de la Primera Guerra Mundial y lo que significó y las posiciones que se tuvieron, ¿no? Esto de que no era, digamos que estábamos un poco fuera de algunos contextos de acontecimientos, la guerra del Pacífico, o, en fin, pero bueno, haremos otros seminarios. Bueno, no creo que me quede ninguna, ¿no? No noté, pero es muy interesante. Sí, yo creo que Juan B. Justo discute con la ciencia de su época, desde luego, ¿no? Y a veces hay una posición oxímoron, ¿verdad? Tal vez no acá, pero en realidad eso no cree ni siquiera en la sociología científica, ni en la historiografía. Cree en la historia, que es otra cosa, ¿no?
y en la idea de, evidentemente, de oposiciones por dominados y dominantes, mucho más que en las circunstancias de la racialidad. Sí, bueno, bueno, la primera pregunta, todas son muy interesantes. La primera, por algo hablamos de marxismo revolucionario, o sea, obviamente podemos decir, hay una tradición marxista, como decía Molina, el lindo, el libro de Molina era del SLVP, o sea que probablemente para la mitad de los integrantes de partidos acá es una desviación, ¿no? Capitalismo, Estado, todo eso, pero él tenía un trabajo muy interesante que se llama ¿Cuál es la auténtica tradición marxista? Los uruguayos sutilmente le sacaron auténtica y se pasó a llamar ¿Cuál es la tradición marxista? Pero quiero decir, la idea de una sola, ¿no? Si aceptamos eso, bueno, digamos, bueno, el verdadero marxismo es el marxismo revolucionario y todos los demás quedan inhumanos. Yo creo que ese es un problema, o sea, que nosotros vamos a aspirar a eso, pero reconocer eso, y reconocer el contexto es el contexto de Segunda Internacional, el contexto del programa mínimo, programa máximo. Revolucionarios somos todos. O sea, el famoso asunto de la declaración de principios, donde dicen, si hace falta, vamos a hacer otra cosa. No es cierto que se le impuso a Justo. Justo no tiene problema con esa declaración. Pero si esa declaración es, si hace falta, vamos a tomar las armas. Si hace falta, vamos a recurrir a otros medios, es la cosa, ¿no? Los términos son esos. El punto es que acá lo que no hay, obviamente, y no hay en Justo, no hay en Kautsky, no hay en ninguno en todos los que nombró Patricio, no hay problema de transición. O sea, hay mínimo y máximo en medio, está todo abuela, o sea. Entonces, sí es posible un marxismo reformista, lo han demostrado muchos de los miembros, de las personas que han sido nombradas acá. El segundo tema es el de las huelgas. El tema de las huelgas, primero, no sé si hubo huelgas insurreccionales, de hecho se discute si la Semana Trágica fue insurreccional o no. El tema de las huelgas se participa, el tema es que los hacen bolsa, eso lo he recordado bien Patricio la otra vez con el tema de Copenhague, cuando va y en el 12, ¿no? O sea, pues pasa a ser, Argentina pasa a ser la barbarie zarista, pero básicamente porque en el 10 se les da muy duro a los dos, a anarquistas, socialistas, el que venga, o sea. Es preventivo, ahí sí que no se habla de golpe preventivo, debe ser como golpe preventivo, pasaron muchas cosas para hablar de un golpe preventivo, o sea, realmente el golpe del 10, o sea, el ataque a la clase trabajadora del 10 es realmente preventivo, pese a que se intenta y se hacen algunas cosas. En cuanto al tercer punto, Lucas, ahí está, bueno, y es cierto, lo que no es cierto es que no opinable, o sea, yo creo que acá estamos todos opinando. Lo dijo. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay otra frase donde él dice, en realidad estás hablando de Barluceo, aunque no lo nombre, dice un amigo mío, dice que él es materialista dialéctico y yo soy materialista mecánico, y la verdad que no entiendo, vamos, no entiendo mecánica. O sea, todo el tiempo está forzando, y ahí encaja con lo que planteaba antes Patricio, planteaba alguien por ahí, encaja con una fuerte posición antiintelectual. Y el artículo, no solo realismo ingenuo, sino otros planteos. Su planteo es, yo soy Sancho Panza, es explícito. Ahora, el punto es, yo puedo decir, yo soy revolucionario, ¿no? Karl Kautsky, yo soy el campeón de la revolución. Si ganamos las elecciones, y al Estado hay que derribarlo y abolirlo. Si ganamos las elecciones, el parlamentarismo cambió de carácter. Eso dice Kautsky, la doctrina socialista, está acá. O sea, una persona puede ser una cosa y ser otra. Justo decía eso, decía, a mí no me importa eléctrica, yo no sé nada, yo soy bobito, ¿sí? Etc. Pero hay un montón de ejemplos que son los que di en mi exposición de análisis dialécticos. Un solo ejemplo es el pasaje de la competencia al monopolio dentro de la propia competencia. Tranquilo, Patricio, te vas de comer. No, yo me propuse hacer una exposición muy somera, casi en forma de borrador, empezar a hablar. Me preguntaba, a partir de
el lugar que cobran los intelectuales en el Partido Socialista, viendo que en partidos socialistas con historias análogas se vuelve a repetir ese fenómeno y en otros no, y qué especificidades en el caso argentino. Y ahí me parece que tenemos una laguna bastante grande, y es que nos faltan estudios de historia social sobre el Partido Socialista Argentino, como se hace en otra historiografía, que es ver la composición, cómo esa composición va evolucionando, cómo evoluciona territorialmente, las diferentes asociaciones, la sociedad civil, en fin. Todos esos estudios no están, yo me propuse recorrer en un sector. Por supuesto que el Partido Socialista, y sobre todo en sus orígenes, tiene una composición mayoritariamente obrera. Ahora, es un partido que a su vez se abre a otros sectores de la sociedad y sobre todo a medida que transita los años 20 y de ahí en adelante, es un partido que se enriquece mucho más que eso. El tema no es si tiene o no tiene obreros, sino que en todo caso hay que hacer el estudio acerca de cómo es esa clase social que lugar ocupa en el partido, qué te parece, etc.